Bien, buena noche. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, hoy comenzaremos con con el último capítulo del libro de texto. El último capítulo que nos compete estudiar, ¿verdad? El libro de texto tiene más capítulos. Y de hecho, esos capítulos que hacen falta de ver van a ser necesarios para otras clases. Significa que ustedes van a tener que ser un poco autodidactas. No se puede abarcar todo el contenido con el poco tiempo que tenemos, ¿verdad? Eh, Como anécdota les cuento que antes cuando yo estudiaba, habían periodos semestrales, duraban más tiempo los periodos, ahora son trimestrales, duran menos tiempo. Por eso no se logra abarcar todo el contenido. Bien, el capítulo 5 del libro de texto se refiere a funciones trigonométricas. Si bien en algunos cursos de álgebra se aprenden a graficar funciones, eh, aquí en trigonometría no es la excepción, también se aprenden a graficar funciones. De hecho, se aprenden a graficar 8 funciones. Las primeras dos funciones que vamos a ver se llaman función seno y función coseno. Ustedes han conocido sobre las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Esas eran 6 razones trigonométricas. Ahora vamos a graficar esas 6 razones trigonométricas. ¿Cómo sería la gráfica de esas 6 razones trigonométricas? Bien, el capítulo 5 se refiere a funciones trigonométricas y funciones trigonométricas inversas. Las primeras funciones trigonométricas a estudiar se refieren a la sección 5.1 llamada función seno y función coseno. En este capítulo se hablará de algunas funciones trascendentes como las funciones trigonométricas, así como las funciones trigonométricas inversas. Recuérdese que una función, entonces, bien, f, una función f definida en 2 números, las funciones normalmente se definen en 2 números. Casi todas las funciones que ustedes van a conocer se definen en 2 números. Eh, eh, es una correspondencia, hay una correspondencia unívoca entre 2 subconjuntos A y B. ¿Qué son subconjuntos de R? 2 subconjuntos A y B. Bien, repasemos cada una de esas palabras subrayadas. Función, R y correspondencia. Bien, función es una relación tal que existe una dependencia. Por ejemplo, los padres en una familia, existen padres y existen hijos. Esa es una relación. Hay otra relación llamada estudiantes y docentes.
Hay una relación, por ejemplo, que puede ser estudiantes y docentes. Digamos que ustedes, entre todos ustedes, formemos algunos 3 docentes. Entre ustedes, yo y sus docentes. Armemos un grupo de 3 docentes. Luego existen un grupo de 5 estudiantes. Entonces, noten que en el grupo de docentes solo hay 3 docentes y en el grupo de estudiantes hay 5 estudiantes. No significa que solo existan 3 docentes en una institución. Entonces, cuando solo escojo a 3 de varios, ¿cómo se le llama a la escogencia de un pequeño grupo? Ese pequeño grupo se le llama subconjunto. Entonces, aquí es donde yo menciono que hay 2 subconjuntos, A y B, y hay una relación de dependencia. Hay una relación de dependencia. A esa relación de dependencia se le llama función. Entonces, hablando de docentes y estudiantes, bueno, hablando de padres e hijos, digamos que hay 2 padres y hay 3 hijos. Hablando de docentes y estudiantes, digamos que hay 3 docentes y 5 estudiantes. La primera función, la primera relación le podemos llamar familia. Y a la segunda relación le podemos llamar educación. Entonces, las funciones están definidas por 2 grupos. Nosotros en matemática, los 2 grupos van a ser números reales. Eso de R significa números reales. Los números reales son los números positivos, los números negativos, los números fraccionarios, los números racionales, los números irracionales. Esos son los números R. R representan los números reales. Entonces, siempre se necesitan 2 números, 2 tipos de números para que exista una función. Así como existen 2 tipos de grupos para que exista una relación. Padres e hijos son 2 grupos, docentes y estudiantes son 2 grupos. Ahora, ¿qué es subconjunto? Subconjunto es un grupo más reducido. Eso es un subconjunto. Por ejemplo, los docentes, yo elegí 3, pero en una universidad pueden haber unos 1,500 docentes o 2,000 docentes, no sé. Y en una universidad no pueden haber 5 estudiantes, seguramente hay más de 60,000 estudiantes. Entonces, yo estoy agarrando un subconjunto de estudiantes, un subconjunto de docentes, un subconjunto de padres y un subconjunto de hijos. Entonces puedo agarrar un subconjunto de números. De hecho, los números, espero que ustedes los conozcan. Existen números extremadamente grandes y extremadamente pequeños. Díganme un número demasiado pequeño, cualquiera. Un número demasiado pequeño podría ser negativo 2022. Ese es un número demasiado pequeño, negativo 2022. Y un número demasiado grande podría ser 2022. Entonces existen varios números. Ahora, para la función seno, algunos de sus compañeros me pareció escuchar en clases anteriores que saben que el seno nunca puede ser mayor que 1. El seno de cualquier ángulo nunca debe ser mayor que 1. Y nosotros lo hemos repasado también para la existencia de triángulos. Para la ley de senos hemos definido que el seno nunca debe ser mayor que 1. Significa que hay un subconjunto de números para el seno que nunca debe pasar de 1. Pero también hay otro valor para la cual el seno no está definido. O sea, mayores que 1 no puede ser el seno. ¿Y para qué otros números el seno no está definido? Para menores que quién. Para menores que negativo 1. Les mencioné que un número menor que negativo 1 es negativo 2, o negativo 3, o negativo 4,
o negativo 2022. Para esos números, el seno no está definido. Así como el seno, también el coseno no está definido para mayores que 1 ni para menores que negativo 1. O sea, hay un subconjunto. ¿Cuál es ese subconjunto? Todos los números que están entre -1 y 1. Eso es un subconjunto. Ahora, los ángulos. Habíamos dicho que el seno del ángulo debe ser menor que 1 o igual a 1. Exactamente 1 sí puede ser, pero mayor que 1 ya no. Ahora lo vamos a definir de otra forma, que el seno del ángulo tampoco tiene que ser menor que negativo 1. No puede ser menor que negativo 1, ni puede ser negativo 1, pero menor no. O sea, negativo 1.1 no puede ser. Negativo 2 no puede ser. Entonces ese es un subconjunto de números entre -1 y 1. Pero recuerden que las funciones están definidas en dos subconjuntos. Ya definimos uno, -1 y 1. Otro subconjunto para la cual está definido el seno es el ángulo. ¿Qué valor puede tomar el ángulo? Teta. ¿Qué número le puedo dar al ángulo teta para que me dé resultados? Para que la calculadora me arroje resultados. Teta puede valer 0. Seno de 0 existe en la calculadora o les da un error. Seno de 1 existe o les da un error. Seno de 2 existe o les da un error. De hecho, el seno de cualquier ángulo, el ángulo teta puede ser cualquier ángulo y no les va a arrojar ningún error. Teta puede valer cualquier ángulo positivo o puede valer cualquier ángulo negativo. Entonces, ese es otro subconjunto. Teta puede valer cualquier número, R, cualquier número R, ya sea fracción, ya sea decimal, ya sea irracional. Ustedes pueden encontrar el seno de pi, pueden encontrar el seno de raíz de 2, pueden encontrar el seno de negativo 10 o de negativo 2022, perdón. Pueden encontrar el seno de negativo 2022 o el seno de positivo 2022 y les va a arrojar un número. Teta puede valer cualquier número. Ya tengo definido dos subconjuntos. Uno que se llama R y otro que se llama -1 a 1. Para nuestra simplicidad, noten que aquí ya tenemos varios subconjuntos. Está los padres e hijos, está docentes y estudiantes, está R, está de -1 a 1. Por simplicidad, nosotros le vamos a llamar A y B. Al primer subconjunto le vamos a llamar A y al segundo subconjunto le vamos a llamar B. O sea, los padres, los docentes y R le vamos a llamar A. Hijos, estudiantes y -1 a 1 le vamos a llamar subconjunto B. Solo por simplicidad, de forma general, le vamos a decir subconjunto A y subconjunto B. Bien, entonces ya estamos más o menos claros que es una función, es una relación donde uno depende del otro. Normalmente el subconjunto B es la variable dependiente. Depende del subconjunto A. A depende de B. No, ¿cómo es? B depende de A. B depende de A. B depende de A. Aquí sería B depende de A. No, B es el de arriba. B es este y A es este otro. B depende de A. Por ejemplo, para que el seno de teta me dé 1, entonces R, ¿cuánto tiene que valer R para que el seno de teta valga 1? Tiene que valer 90 grados. Teta tiene que valer 90 grados. O pi medios radianes para que el seno de teta valga 1. Y para que valga -1, R tiene que valer 3 pi medios radianes. O
270 grados. Entonces, este 1 depende de R, depende de A. Todos los números van a depender del subconjunto A. Los hijos dependen de los padres, ¿verdad? Los hijos dependen de los padres, si queremos ver esa otra relación. Entonces siempre va a haber una relación de dependencia y eso es una función. Hay más definición de una función, pero así en forma general es lo que necesitamos saber, es lo que acabo de decir. Hay muchos más detalles, sí, que ustedes lo tienen que haber visto o lo están viendo ahorita en cursos de álgebra. Sobre las funciones, ¿verdad? Definiciones sobre las funciones. Bien, ahora los números que le pertenecen a A, habíamos dicho que A era docentes y B, habíamos dicho que era estudiantes. Los números que le pertenecen a, perdón, se le llaman, o sea, aquí hay 3 docentes, cada docente tiene su propio nombre. Por ejemplo, yo soy uno de ellos, por decirlo así. Entonces yo tengo mi propio nombre. Pero para generalizar a cada docente le llamamos docente X. Docente X, docente X. Cualquiera puede ser el docente X. Yo o cualquier otro docente puede ser el docente X. A cada elemento del su conjunto A le vamos a llamar X. A cada elemento del subconjunto A le vamos a llamar X. Y aquí hay varios estudiantes. Yo había puesto 5 estudiantes. Pues a cada uno de esos elementos del subconjunto B lo voy a llamar Y o f de X. Entonces, X le pertenece al subconjunto A y Y le pertenece al subconjunto B. De ahí se dice que Y depende de X. De ahí se dice eso, que Y depende de X, que por cada X que haya, existe una Y. Entonces, de ahí se dice que Y depende de X. Normalmente después a ustedes se les enseñan que X es la variable independiente y que Y es la variable dependiente. Después en álgebra se les enseña eso, ¿verdad? Recuerden que una función es una relación de dependencia. Entonces, de ahí decimos que Y depende de X. Siempre que ustedes tengan un valor de Y es porque hubo un valor de X previo. Ustedes no pueden llamarse estudiantes si no tienen un docente, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, hay una relación de dependencia. Al conjunto A, al subconjunto A, o sea, todos los valores de X, le voy a cambiar nombre. Miren que aquí ya los estoy un poco confundiendo porque antes le había dicho que les íbamos a llamar conjunto A. Ahora le voy a cambiar el nombre nuevamente. Ahora le voy a llamar dominio. Al subconjunto A le vamos a llamar dominio. Dominio son todos los valores de X. Y al subconjunto B le voy a volver a cambiar el nombre y ahora le voy a llamar rango. El rango son todos los valores de Y. Ustedes serían el rango y los docentes serían el dominio. Con esos nombres, ¿verdad? Rango y dominio. Solo quiero que sepan que rango son los valores que le pertenecen a Y. Solo eso quiero que sepan. Los valores que le pertenecen a Y. Y dominio son los valores que le pertenecen a X. En un plano cartesiano, recuerden que hay dos ejes, el eje X y el eje Y. Y el eje X hay dos ejes, eje X positivo y eje X negativo. Y en el eje Y también hay dos ejes Y. Sería el eje Y positivo y el eje Y negativo. Ahora, al eje X
todos los números que están en el eje X le voy a llamar dominio. Y a todos los números que están en el eje Y le voy a llamar rango. Poquito a poquito le vamos cambiando los nombres. Primero solo le hablábamos de eje X y de eje Y. Ahora vamos a hablar de dominios y rangos. De hecho, cuando ustedes grafiquen, hagan una gráfica de cualquier función, les van a pedir dominio y rango. Y no solo en esta clase, en álgebra también, en sus cursos de álgebra, en 110, siempre les piden dominio y rango de las funciones que ustedes grafiquen. Y aquí en esta clase de trigonometría no va a ser la excepción. Se les va a pedir el dominio y el rango. El dominio son los valores de X y el rango son los valores de Y. Bien, solo al elemento Y, ustedes eligen, recuerden que yo había hecho un diagramita donde habían 5 estudiantes y a cada estudiante lo llamé Y. Solo eligen un estudiante de esos y ustedes van a decir que un estudiante es la imagen de X. Y siempre va a ser la imagen de X. Si hablamos de hijos y padres, entonces los hijos son los valores de Y los padres son los valores de X. Podemos decir fácilmente que los hijos son la imagen de los padres. Un hijo es la imagen de uno de los padres. Si lo vemos con esa relación de dependencia, si utilizamos esa relación de dependencia, igual en los números, un número va a depender de otro número. Los números Y van a depender de los números X. Por cada X que ustedes utilicen, van a tener un valor Y. Eso significa, Y es la imagen de X mediante la función F. En esta sección se aprenderá a trazar las gráficas de las funciones seno y coseno debido a que sus características son muy similares. Vamos a aprender a trazar las gráficas simultáneamente porque se parecen las gráficas. Tienen características bastante similares. Casi podríamos decir que es una sola función, la función seno y la función coseno. Hay una pequeña diferencia y ya les voy a decir cuál. Los tipos de funciones que se considerarán en esta sección son f de x igual a, quiero que entiendan qué significa f de x. Antes habíamos dicho que f de x es lo mismo que decir y está bien. Entonces, y es un número. Y es un número. Sabíamos que y es un número que pertenece al eje y, solo que nosotros le vamos a decir rango. Y X es otro número que pertenece al eje X y que nosotros de ahora en adelante le vamos a decir dominio. F de X es un número también, porque es lo mismo que decir Y. Pero F de X significa una función cualquiera que agarra a X como el número importante. O sea, la función agarra más a X que a cualquier otro número. Ocupa más de X que cualquier otro número. De hecho, lo que está aquí en el lado derecho, lo que ustedes ven ahí, no sé qué es lo que reconocen ustedes de todo eso que está en el lado derecho. Saben, por lo menos podrán identificar que A es un número que multiplica a la razón seno. El número A, lograrán identificar que A es un número que multiplica a la razón seno. Podrán notar que B es un número que multiplica a la variable X. Podrán notar que C es un número que le suma o le resta a la variable X. Podrán notar. Y podrán notar que D es un número que suma o que resta, pero así, solo así, que suma o que resta. Que D es un número solitario que solo suma o resta. A todo, absolutamente a todo. Espero que noten eso. Otra cosa que quiero que noten es lo siguiente.
¿Quién es el ángulo? ¿Quién es el ángulo en todo eso? Sería todo el paréntesis. Exacto. Todo el paréntesis sería el ángulo. Un puntito para la persona que participó. Con los puntitos voy a hacer lo siguiente. Como después de vacaciones vamos a tener bastante tiempo, ahí vamos a tomarnos el tiempo para dar puntitos, incluso para las participaciones que no di puntitos. Si ustedes consideran que merecen un puntito, también me las dicen. Todo eso lo vamos a considerar, todas sus participaciones las vamos a considerar, pero no vamos a desenfocarnos con los temas. Primero terminemos todo el contenido y después vamos a tener el tiempo suficiente para premiar a las personas que participan. Entonces traten de recordar siempre sus participaciones, apúntenlo ahí en un papelito, ¿verdad? En qué momento participaron. O vuelvan a ver los videos y me dicen en qué momento participaron. Los vamos a revisar uno por uno. Bien, entonces el ángulo es Bx más C. Todo eso quiero que identifiquen quién es el ángulo, quién es el número A, quién es el número B, quién es el número C, quién es el número D. Si logran identificar todo eso, van a poder graficar fácilmente todas estas funciones. Al final, el seno es una razón trigonométrica que aparece en sus calculadoras. Ustedes solo van a tener que introducir todos los valores en una calculadora. Y A, B, C y D son constantes, significa que no cambian. El valor de A que yo les dé al inicio del ejercicio siempre va a seguir siendo A al final del ejercicio. El valor B que yo les dé al inicio del ejercicio siempre va a seguir siendo el mismo valor B al final del ejercicio. Igual con C, igual con D. El único número que va a estar cambiando a cada rato va a ser X y va a depender de los valores que ustedes quieran darle. El valor de X. Y hoy ya les voy a enseñar cómo encontrar valores de X. ¿Cuáles son los valores de X más apropiados? Cada gráfica tiene su valor de X apropiado. Yo les voy a enseñar todo eso más adelante cuando grafiquemos. Y por cada X que ustedes encuentren, o mejor dicho, por cada X que ustedes quieran usar, les va a dar un valor de Y. Esa es la función, que por cada X que ustedes utilicen, les va a generar un valor de Y. Siempre. Siempre va a ser así. También para la función coseno. Por cada X que ustedes utilicen, les va a generar un valor de Y. Eso significa una función, una relación de dependencia. Y depende de X. Del valor de X que yo quiera darle, me va a generar un valor de Y. No es al revés. No es que por cada Y que yo quiera darle, me va a dar un valor de X. No. Al revés sería X depende, Y depende de X. O sea que por cada valor de X que yo le quiera dar, me va a generar un valor de Y. Bien, ahora, de esas funciones B, de esos números A, B, C y D, analicemos lo siguiente. Recuerden quién es A. A es lo que multiplica a la razón seno o coseno. A es lo que multiplica, no lo que suma. Ahora, las multiplicaciones y las divisiones vienen siendo casi lo mismo. Por ejemplo, 3 medios, que ustedes lo ven como división, ¿verdad? Ahí fácilmente cualquiera puede decir que lo que estoy leyendo es 3 dividido entre 2. Y sí, es cierto, 3 dividido entre 2. Pero esa división la puedo ver como multiplicación. Si yo multiplico el 3 por 1/2. Noten que ahora estoy multiplicando el 3 multiplicado por 1/2. ¿Cuánto es 1/2? 0.5. Entonces voy a multiplicar 3 por 0.5 y también me va a dar 1.5. Las multiplicaciones y las divisiones se pueden ver como una sola, igual que las sumas y las restas. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí fácilmente que dice 3 más 2. Y 3 más 2 es 5. Pero yo lo puedo ver como una resta. Puedo decir 3, le estoy restando negativo 2. Y también me va a dar 5. Las restas y las sumas se pueden ver como una misma operación.
las multiplicaciones y las divisiones se pueden ver como una misma operación. Cuando yo digo que el número A multiplica al seno o al coseno, no necesariamente multiplica, también puede decir que divide, porque se puede ver como una división, la multiplicación, y la suma se puede ver como una resta. Entonces, A siempre va a multiplicar al seno o al coseno, el número A. El número B siempre va a multiplicar a la variable X, o la va a dividir también, como quieran decirle ustedes, ¿verdad? La va a multiplicar o la va a dividir, el número B. El número C siempre va a sumarle o restarle al número X, a la variable X. Sumarle o restarle. Y el D, ¿a quién cree que le sumen? El número D. Le suma al seno o al coseno. Espero que lo noten así ustedes siempre. El número D le suma al seno o al coseno. Significa que 3 más 2 es lo mismo que 2 más 3. Sí. ¿Por qué propiedad? Conmutativa. Conmutativa. Ahora, si yo tengo seno de teta más D, es lo mismo que D más seno de teta. Sí. Entonces el número D le está sumando al seno o al coseno, o le está restando también. Número D. No, yo quiero decirles esto porque a veces es posible que ustedes se encuentren con ejercicios donde el número D está de primero y no vayan a creer que es el número A. El número A siempre va a estar multiplicando al seno y el número D siempre va a estar sumando o restando al seno. El número C siempre va a estar sumando a la X. Entonces significa que B más X, BX más C, es lo mismo que C más BX, ¿verdad? Por la misma propiedad conmutativa. Entonces significa que el número C puede estar de primero dentro del paréntesis y no significa que sea B. B siempre va a estar multiplicando a la X y A siempre va a estar multiplicando al seno y al coseno. C siempre va a estar sumándole o restándole a la X y D siempre va a estar sumándole o restándole al seno o al coseno. Bien, una vez identificados los números A, B, C y D en un ejercicio cualquiera, siempre lo primero es identificar a los números A, B, C y D. X y Y son números que al final les va a salir, va a ser producto de un resultado de la calculadora, nada más. Olvídense de X y de Y. Enfoquémonos en los números A, B, C y D. Entonces, podemos decir que A y B tienen que ser diferentes de 0. Porque si A es 0, se elimina el seno. Porque A está multiplicando al seno. Se elimina la función. Y no quiero que se elimine la función. De hecho, quiero graficar la función. No la quiero eliminar, la quiero graficar. Entonces, el número A siempre va a ser diferente de 0. Puede ser cualquier número diferente de 0, porque si no, no se elimina la función. Y el número B también tiene que ser distinto de 0 porque elimina la variable. Si no tengo variable, tampoco es función. Recuerde que una función es que Y dependa de X. Y si no existe X, entonces ya deja de ser función. Si elimino el seno, deja de ser función seno. Deja de ser función seno. Y si elimino la X, deja de ser función. Porque con que aparezca la X y la Y, se convierte en función. Y con que aparezca el seno, se convierte en función seno. Igual que las funciones logaritmo y exponencial. Con que aparezca la X y la Y, se convierte en función. Pero si aparece un logaritmo, entonces se convierte en función logarítmica. Si aparece una exponencial, se convierte en función exponencial. Si aparece ya no recuerdo las funciones de 110.
Mayor entero, creo que se estudiaba también, menor entero, o función techo, función suelo. Bueno, hay varias funciones que se estudian en 110. Funciones de valor absoluto también. Valor absoluto, sí, gracias, muy amable. Si aparece la variable X, así ve. Si aparece la variable X y la variable Y, se convierte en función. Pero si la X está dentro del valor absoluto, entonces ahora la función se llama función valor absoluto. Si aparece la X y la Y, se llama función. Pero si la X está dentro de un radical, se llama función radical. Si aparece la X y la Y, se llama función. Pero si la X está dentro de un seno, entonces se llama función seno. Y si la X está dentro de un coseno, entonces se llama función coseno. Y si la X está dentro de un logaritmo, función logarítmica. Y así, ¿verdad? Solo quiero que entiendan por qué se le llaman así esos nombres, ¿verdad? Bien, no hay que eliminar la variable X y no hay que eliminar el nombre. Porque el nombre va a depender el nombre va a depender del símbolo, ¿verdad? En este caso es el símbolo de barras de valor absoluto. Este símbolo se llama símbolo radical y este símbolo se llama, ¿cómo se llama ese símbolo seno? Razón trigonométrica, ¿verdad? Entonces no hay que eliminar el símbolo ni la variable. Para eliminar el símbolo basta con que A sea igual a 0 y para eliminar la variable basta con que B sea igual a 0. Entonces A y B tienen que ser diferentes de 0. Bien, ya definimos que hay 4 números importantes, A, B, C y D. De esos 4 números, el número A, dentro de las barras de valor absoluto, le vamos a llamar amplitud. El número A significa que A puede ser negativo, pero si le ponemos las barras de valor absoluto, a eso se le llama amplitud. Y después vamos a ver qué es una amplitud. Solo quiero que entienda solo quiero que comprendan que existe un número llamado amplitud. Amplitud es un número. Existe otro número llamado periodo. Existe otro número llamado desfase. Y existe otro número que se llama corrimiento vertical. Hay 4 números que ustedes tienen que aprender a calcular. El primer número, amplitud, es sencillo de calcular. Es el número que multiplica al seno o al coseno en valor absoluto. ¿Qué hace el valor absoluto? Normalmente. Convierte en positivo un número negativo. No. No es el que establece la distancia del número hacia 0. Sí. El valor El exacto. compañero lo dijo al revés, creo. El primer compañero que mencionó. Es convierte los negativos a positivos. Sí, Y eso fue lo que convierte, dije. yo escuché positivo a eso negativo. dijo. No, convierte un número negativo a un número positivo. Perdón, entonces sí. Entonces yo fui el que escuché mal. Perdón, me disculpo. Convierte un número negativo a positivo o convierte positivo a positivo. O sea, cualquier número lo convierte a positivo. Eso es lo que hace las barras de valor absoluto, normalmente. Lo otro que dijo la compañera también es cierto. Calcula la distancia desde cualquier punto hasta 0. O desde 0 a cualquier punto. Y la distancia siempre es positiva, no existen distancias negativas. Entonces esa es otra definición. Las dos definiciones son válidas. Bien, la amplitud solo es el número A en valor absoluto. Ese es el número llamado amplitud, el número A en valor absoluto. Entonces, por si les piden la amplitud, solo busquen el número A y lo ponen en valor absoluto. Si es positivo, pues si quieren, pónganlo en valor absoluto el positivo y siempre les va a dar positivo. Y si es negativo, pónganlo en valor absoluto y les va a dar positivo. Eso no lo hace la calculadora. Eso lo tienen que hacer ustedes a mano, ¿verdad?
convertir un número negativo a positivo. Bien, periodo es otro número, un número un poco más complicado. Se divide 2pi entre el valor absoluto de b, y b es el número que multiplica la x. Y vean que no puede ser 0. La amplitud no puede ser 0 y el periodo tampoco puede ser 0. El número que multiplica la x puede ser negativo, pero en barras de valor absoluto, para calcular el periodo, se hace positivo. El periodo es un número positivo. La amplitud es un número positivo. Desfase. Desfase puede ser negativo o positivo. Miren que no hay barras de valor absoluto. El desfase o corrimiento es un número positivo o negativo. Es dividir ¿quién? C entre B. Es dividir C entre B. Ese es el corrimiento. Negativo C entre B. Déjenme pensar algo. 2B entre B. Licenciado, Dígame. pero ese que dice desfase o corrimiento viene resultando casi el mismo valor que al despejar la variable x dentro de los paréntesis, ¿verdad? Sí. Es que de hecho hay muchas cosas que yo las calculaba antes de otra forma. Eso que usted dijo, así calculaba yo el desfase o corrimiento. Igualaba el ángulo. Igualada a 0. Ajá, y despejaba para X. Y me va a dar el desfase o corrimiento. Uy. Sí, creo que es lo mismo, solo que está escrito de otra manera más compleja. Y el periodo yo lo calculaba de otra forma también, pero bueno, no, ahorita no lo recuerdo. Hay muchas cosas que yo no me las memorizaba, yo solo las calculaba. Bien, pero ahí están las fórmulas. Las fórmulas están hechas para que ustedes solo sustituyan los valores. Solo para eso están las fórmulas. Por eso, bueno, así dejémoslo. Y hay otra fórmula que es para el corrimiento vertical. No es tan complicada, solo es calcular el número D. El número D puede ser positivo o negativo. ¿Cuándo es negativo el número D? Recuerden quién es el número D. El número D es que le suma al seno o al coseno. ¿Cuándo va a ser negativo el número D? Cuando esté restando al seno o al coseno. ¿Cuándo va a ser positivo el número D? Cuando esté sumando al seno o al coseno. Es un corrimiento vertical y se ve reflejado en el rango. Después, con la gráfica les voy a enseñar qué significa corrimiento vertical, corrimiento horizontal o desfase, como le dice aquí el libro de texto, periodo y amplitud. Con las gráficas se les enseña eso. Además, se puede encontrar un intervalo que contenga exactamente un ciclo de la gráfica resolviendo la inecuación que sigue. Miren la inecuación que tenemos que resolver. ¿Qué es lo que hay en medio de la inecuación? El ángulo. El ángulo. Entonces es fácil aprenderse la inecuación. Con esta inecuación, fíjense que esta inecuación es la única fórmula que yo me aprendí cuando era estudiante. Con esa inecuación yo puedo calcular periodo, bueno, amplitud, no, pero periodo sí puedo encontrar con esa inecuación, puedo encontrar desfase, puedo encontrar, bueno, esas dos, periodo y desfase, que son las fórmulas más complicadas porque son divisiones. El periodo es dividir 2pi entre el valor absoluto de b y desfase es dividir c entre b, negativo c entre b. Resolviendo esa inecuación, cuando veamos ejercicios, ya van a ver que resolviendo esa inecuación encuentro el desfase y el periodo.
resolviendo esa inecuación cuando veamos ejercicio. Ahorita solo sépanse que existe una inecuación que sirve para encontrar un intervalo. Los intervalos, ¿qué es un intervalo? Por ejemplo, les mencioné que el eje X tiene números pequeñitos y tiene números grandes. Son varios números. El eje X son varios números. Un intervalo significa un pequeño grupo de esos números. Esto es un intervalo, ¿eh? Solo un pequeño grupo de todos los números posibles. Entonces ustedes las gráficas las van a graficar en intervalos y van a depender de los intervalos que les pidan. Hay gráficas que les dicen, grafíquenla en 2 intervalos, en 3 intervalos, en un intervalo. Porque graficarla toda la gráfica, no sé si saben qué significa graficar completamente la gráfica. Por ejemplo, les voy a hacer una gráfica bastante sencilla, espero que la conozcan todos. La función lineal. La función lineal es esto, una línea. Pero si yo digo, continúen toda esa función lineal, ustedes tienen que extender esta línea hasta arriba y hasta abajo. Tienen que extenderla lo más que puedan. Pero ustedes la están graficando en un intervalo. En un intervalo la están graficando, ¿cómo se les dice? Por inercia. ¿Por qué la grafican en un intervalo? Tal vez porque han notado que todos los profesores la grafican así. O porque les da pereza continuar la gráfica hasta el infinito. Entonces, normalmente todas las gráficas que ustedes han hecho, los que han llevado cursos de álgebra, solo la han graficado en un intervalo. Igual estas funciones las vamos a graficar en un intervalo, solo que este intervalo sí está bien definido. Está definida por esa inecuación. No es cualquier intervalo que ustedes van a graficarme. Me van a graficar el intervalo que les arroje esa inecuación. Yo voy a ver cuando resuelvan esa inecuación y voy a ver si coincide con su gráfica, porque a veces uno grafica nada de acuerdo con el intervalo que ustedes encontraron por aparte. O sea, a lo mejor pudieron haber usado algún programa para graficar y ese programa usa un intervalo totalmente diferente al que ustedes resolvieron. Al final ustedes tienen que graficar de acuerdo a su intervalo que ustedes encontraron, ¿verdad? Y se resuelve, el intervalo se encuentra, resolviendo esa inecuación. Al intervalo también se le llama ciclo de la gráfica. Ustedes lo grafican en un ciclo, en 2 ciclos, en 3 ciclos, en un intervalo, en 2 intervalos o en 3 intervalos. Dice que el corrimiento, el desfase es el extremo izquierdo del intervalo. O sea, ustedes resuelven ese intervalo, también les voy a enseñar a resolver intervalos, a resolver inecuaciones. Y el extremo izquierdo de esa inecuación es el desfase, es una forma de encontrar el desfase. El rango, esto sí es complicado, ¿eh? El rango, no es necesario que se aprendan esa fórmula, pero con esa fórmula tienen una idea de cómo encontrar un rango. El rango son los valores para la cual está definida el seno. Recuerden, el seno está definida entre 1 y -1, o mejor dicho, entre -1 y 1. Así está definida el seno. El seno no puede ser mayor que 1 o -1, salvo, hay excepciones, cuando el seno puede ser mayor que 1 o -1. Veamos estas gráficas. Miren que el seno, hay un seno, por ejemplo, esta función seno, el rango son los valores de y. Miren que y puede tomar
entre 3 positivo y 3 negativo. ¿En qué momentos el seno puede tomar valores mayores que 1 y menores que menos 1? La verdadera función seno toma valores entre 1 positivo y 1 negativo. La verdadera función seno. Esta es la verdadera función seno, seno de x. Si a la verdadera función seno la multiplicamos por 3, entonces ahora ya podemos definir la función seno entre menos 3 y 3. ¿Quién era 3? El valor de a. ¿Y para qué encuentro a? ¿O qué me ayuda a encontrar a, perdón? Una vez identificando al valor a, ¿qué me ayuda a encontrar? ¿Qué podemos encontrar con a? Amplitud. La amplitud. Entonces estoy ampliando el seno. Lo estoy haciendo más alto y más bajo. Más alto significa que puedo sobrepasar a 1. Y más bajo significa que puedo sobrepasar a menos 1. Entonces el número a lo que hace es modificar la amplitud. Y no importa si 3 es positivo o negativo. Si la amplitud es positiva o negativa, siempre la va a hacer, la va a ampliar a la función original. Eso es lo que hace el valor a, ampliar la función original. Si a es menor que 1, entonces no la va a ampliar. Esta amplitud se va a reducir, se va a hacer más pequeña. Noten que antes el seno estaba definido entre menos 1 y 1, pero con 0.5, ahora está definido entre negativo 0.5 y positivo 0.5. Espero que noten la función negativo 1 medio seno de x. Vamos a ver si lo puedo identificar. Esta función negativo 1 medio seno de x, dice la flechita que es esta función de... Bueno, espero se logre identificar, ¿verdad? Es la función más pequeña. Esa que está en color rojo es la función 1 medio seno de x. La que está en color azul, bueno, ahorita la voy a pintar en azul, es la función original. Normalmente uno aprende a graficar a partir de la función original. Esa función original, o la función en color rojo, o la función en color negro, está graficada en 2 intervalos normalmente. Normalmente se grafican en 2 intervalos, o en 2, ¿cómo le habíamos dicho a los intervalos? Ciclos. En 2 ciclos. Pueden ser más ciclos. Entonces, por eso se le pone la flechita, ¿ves? La flechita significa que continúa hacia la izquierda y la otra flechita significa que continúa hacia la derecha. O sea, puedo hacer más ciclos a la izquierda o puedo hacer más ciclos a la derecha. Un ciclo más a la derecha serían 3 ciclos en total. Un ciclo más a la izquierda serían 4 ciclos en total o 4 intervalos. Bien, este tipo de funciones así, en forma de onda, se le llama funciones senoidales. Las funciones cosenoidales se parecen bastante. De hecho, la función senoidal, la función cosenoidal es un desfase de la función senoidal. Recuerden que cuando el coseno va a ser igual al seno, cuando el ángulo X es el complemento. ¿Cuál es el complemento de X? X menos 90 menos X, ¿verdad? 90 grados menos X. Ahí el seno de X va a ser igual al coseno de X. Perdón, el coseno es igual al seno cuando existe un desfase. Entonces, cuando ustedes quieran graficar el coseno de X, solo desfasen el seno 90 grados o pi radianes. 90 grados es lo mismo que decir pi medios radianes. ¿Y quién es pi medio? 90 grados. Sí, 90 grados. De los números A, B, C y D, ¿quién es pi medio? B. ¿Ese? O sea, el compañero antes había mencionado que esto lo igualaba a 0.
¿Qué pasa si igualo pi medio menos x a 0? X va a ser igual a pi medio, ¿verdad? A partir de ahí voy a empezar a graficar. Entonces ubico pi medios. Si ustedes dicen que esto es pi, entonces pi medio es la mitad de pi. Desde ahí empiezo a graficar la función coseno. Vuelvo a hacer la función seno, pero ya más adelantada. ¿Ve? Algo así. ¿Ve? Algo así. Esta sería la función coseno. Esa sería la función coseno. Igualita a la función seno, solo que desfasada pi medio radianes. Normalmente las gráficas de X, las gráficas usan valores de X con radianes, no con grados. O sea, yo sé que 90 pi medio es 90 grados, pero se trabajan con radianes, no se trabajan con grados. En el eje X no se ponen grados, se ponen los radianes. Y los radianes, otra cosa, no sé si se las enseñé yo cuando les enseñé a graficar, que yo puedo dividir el eje X a como quiera, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que este vale 1, este vale 2, este vale 3 o este vale 4. O puedo decir que este vale 10, este vale 20, este vale 30 y este vale 40. Eso va a ser a conveniencia de ustedes. O pueden decir que este vale 3, 6, 9, 12. Cuando a ustedes les toque graficar funciones senoidales, les conviene que hagan esto, ¿ve? Que este valga pi medios. Pi medios más pi medios es pi. Pi medio. Bueno, aquí sería un pi medio. Aquí sería 2 pi medios. Aquí sería 3 pi medios. Aquí sería 4 pi medios, que es lo mismo que decir 2 pi. Así les conviene a ustedes que grafiquen. Ustedes le dan los valores a las divisiones como ustedes les parezca mejor. No están obligados a poner 1, 2, 3, 4, no. Si yo quiero que la primera división valga pi medios, la segunda división va a valer 2 pi medios, la tercera 3 pi medios, la cuarta 4 pi medios, la quinta 5 pi medios, la sexta 6 pi medios, la séptima 7 pi medios y así, ¿verdad? O si ustedes quieren mejor aún, pueden decir que la primera valga pi tercios o pi cuartos. Entonces sería un pi cuarto, este sería 2 pi cuartos, que es lo mismo que decir pi medio, el otro sería 3 pi cuartos, y el otro sería 4 pi cuartos, que es lo mismo que decir pi. Este es un pi cuarto, ¿verdad? Este sería 2 pi cuartos, pero 2 cuartos es lo mismo que decir un medio. 3 pi cuartos, 4 pi cuartos es lo mismo que decir 1. Y así, 5 pi cuartos, 6 pi cuartos, ustedes van a hacer las divisiones como de acuerdo a lo que les aparezca en el ejercicio, ¿verdad? Estas divisiones normalmente se hacen de acuerdo al intervalo. Cuando resuelvan el intervalo que les mencioné anteriormente, cuando resuelvan ese intervalo, vamos a ver el intervalo. Cuando resuelvan este intervalo, ahí se van a dar cuenta ustedes cómo me conviene a mí hacer las divisiones, porque ustedes van a graficar, van a hacer la gráfica justamente en ese intervalo, Entonces, de acuerdo a ese intervalo, ustedes van a hacer las divisiones en el plano cartesiano, en el eje X, En el eje Y va a depender de la amplitud, ¿verdad? Si la amplitud es 10, ¿qué van a hacer ustedes? Poner 5, 10. Si la amplitud fuese 10, si la amplitud fuese 7, entonces, bueno, 7 de un solo, ¿verdad? No. Si la amplitud fuese un medio, entonces aquí pueden poner un medio, si quieren, y aquí 1. Aunque yo les diría que eso es muy bajo, ese un medio quedaría muy bajo, entonces ustedes lo pueden elevar y decir que este es un medio. Este sería un cuarto entonces. Pero me interesa más un medio, para que se vea un poco alta la gráfica.
pero de hecho un medio es bien bajo, ¿verdad? Es bien bajo. Si ustedes dicen que este es un 1, si ustedes dicen que este es un 2 y este es un 1, entonces un medio quedaría aquí, ¿ve? Y quedaría bien bajita la gráfica. No les recomiendo eso, ¿verdad? Traten de hacer las cosas a conveniencia. Ustedes pueden ustedes pueden numerar las divisiones a su conveniencia. Bien, entonces ya les mencioné que hacía la amplitud, ¿verdad? La amplitud lo que hace es modificar la gráfica original y la va a hacer más amplia o la va a hacer más estrecha. Eso es lo que hace la amplitud. La amplía bastante, la hace más alta de lo normal o la hace más baja de lo normal. Eso es lo que hace la amplitud A. El número A. Aquí puse como título, la gráfica muestra el efecto de A. A es lo que multiplica la función seno o la función coseno. El efecto B. ¿Qué es lo que hace el efecto B? ¿Quién es B? B es lo que multiplica la X. Entonces la gráfica original, identifiquemos la gráfica original, es la función seno. Sería esto que está en color rojo. Esa sería la gráfica original. Ahora, ¿qué pasa si a X la multiplican por 2? Noten que se hace más angosta la gráfica. Se hace más angosta. Se hace como la mitad de la original. Noten que la gráfica seno tiene un pico alto y tiene un pico bajo. Eso es un ciclo. No se los había mencionado, pero ahorita sí se los menciono. Un ciclo de la función seno tiene un pico alto y tiene un pico bajo. Ese es un ciclo o un intervalo de la función seno. Noten que la función seno de 2x, el pico alto y el pico bajo abarca el pico alto de la función original. El pico alto y el pico bajo abarca el pico alto, solo el pico alto de la función original. Se reduce, se hace más estrecha. Eso es un desfase. No, eso no es un desfase. Solo la hace más estrecha, nada más. Eso es lo que hace cuando ustedes multiplican a la X por un número grande. Imagínense si fuese seno de 10X, fuera 10 veces más pequeña que la original. Si la multiplican por 2X, se hace la mitad. Si la multiplican, si a la X la multiplican por 3, entonces sería seno de 3X, sería la tercera parte de la original. Si la multiplican por 4 a la X, sería la cuarta parte de la original y así. Si fuese seno de 10X, sería la décima parte de la original. Y si la multiplican por un medio, sería el doble de la original. Noten que la original termina en 2pi. Y el un medio de X terminaría en 4pi, el doble. O sea que el pico más alto abarca el pico alto y el pico bajo de la original. Solo el pico alto de un medio de seno de un medio de X, solo el pico alto, solo el primer pico abarca los dos picos de la original. Licenciado, Ande. perdón que lo interrumpí, a ver si entendí esta parte. O sea que entre más grande sea el número que multiplica la variable, va a ser más pequeña el ciclo. Y entre más pequeño sea, es como inverso, entre más pequeño sea el número que multiplica la variable, va a ser más grande. Sí, exacto. Ya. Bueno, El ciclo gracias. original, tampoco se los mencioné, el ciclo original es de 0 a 2pi. De 0 a 2pi, ese es el ciclo original. Si la X está multiplicada por 3, por un tercio, perdón, entonces dupliquen este ciclo, quedaría en 6, ¿verdad? Esa sería la
la gráfica de un tercio de X, seno de un tercio de X, que se triplica. Sería 6pi. Si el seno fuera de un cuarto de X, se cuadruplica el ciclo original. Antes terminaba en 2pi, ahora va a terminar en 8pi. Se cuadriplica. Un medio de X se duplica. Antes terminaba en 2pi, ahora sería en 4pi. Y si es 2X, se hace a la mitad. O sea, si antes terminaba en 2pi el ciclo original, la mitad de 2pi es pi. Entonces la gráfica original la voy a graficar de 0 a pi. Ese sería el ciclo. Si la X se multiplica por 2, si la X se divide entre 2, se duplica. Si la X se multiplica por 2, se vuelve a la mitad. Si la X se divide entre 3, se triplica. Si la X se multiplica por 3, se divide entre 3. Se encuentra la tercera parte. Si la X se divide entre 4, se cuadruplica. Y si la X se multiplica por 4, se encuentra la cuarta parte del ciclo original. El ciclo original termina en 2pi, tanto para el seno, tanto para el coseno. El seno y el coseno, el ciclo original termina en 2pi. O el intervalo original termina en 2pi. A partir del ciclo original o del intervalo original, yo voy a encontrar todos los ciclos restantes, a partir del intervalo original. Bien, mañana practicamos ejercicios. Espero que me elijan los buenos ejercicios del libro de texto. Toda la hora la vamos a tener para practicar. Que tengan buena noche. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.